Capítulo 4. La gran meta y los propósitos del ministerio juvenil. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55:9. Estaba enseñando una materia de ministerio juvenil a una buena cantidad de pastores de jóvenes en un importante seminario de Centroamérica cuando le hice a la clase las siguientes preguntas. Si ustedes tuvieran todos los recursos y permisos para hacer todo lo que sueñan con sus ministerios juveniles, ¿qué harían? Los dejé volar un rato para ir luego a la pregunta que yo más ansiaba hacer. Ahora, sinceramente, ¿por qué harían eso? Las respuestas no me sorprendieron. Lo primero que se notó fue que si bien podían pensar en actividades e ideas alocadas, tenían bastantes problemas en definir el porqué. Algunos soltaron algunos versículos, pero lo más evidente es que cada uno había agarrado para él el lado de sus propios dones y preferencias personales. Los evangelistas citaban la gran comisión. Los que estaban en la alabanza querían puras noches de celebración. Los teólogos se veían construyendo un superinstituto para la juventud y los solteros querían incrementar las salidas y las noches de gala. No te rías. Este capítulo se trata de definir para qué debe existir un ministerio juvenil, cuál debe ser el porqué detrás de lo que hacemos y sobre todo qué se supone que debemos conseguir. Es casi imposible armar un rompecabezas sin la imagen de lo que se debe armar. Lo mismo ocurre con el ministerio juvenil si no sabemos lo que supone que debemos lograr. Estaremos entretenidos, un programa que termina consumiéndonos, pero sin conseguir resultados perdurables en la vida de la juventud. Según la clave 1, los ministros juveniles efectivos se dan cuenta que al final y al cabo, el eje del ministerio juvenil es acompañar a los jóvenes de la niñez a la adultez, siendo sensibles a sus necesidades más íntimas. Lo siguiente es llevarlos activamente en el camino de Dios, trazado para sus hijos, algo así como entiendo el quién y definió el a dónde. Cada líder, maestra o pastor de adolescentes tiene una filosofía que acompaña el ministerio que hacen. No siempre lo saben y no siempre esa filosofía está ordenada de manera que pueda ser comunicada. Pero como dice John de Tony, cada trabajador juvenil podrá responder al menos de manera embrionariamente racional porque él o ella hacen lo que hacen en el ministerio de jóvenes. Pero no es suficiente tener una idea vaga, es necesario definir a dónde es que nos dirigimos para no perder tiempo paseando por programas que no tienen a cumplir con costumbres o con expectativas de personas que no entienden a los jóvenes de que en verdad se trata el ministerio juvenil. La Biblia es una fuente inagotable de dirección. A mí me fue muy revelador encontrar que un líder juvenil llamado Pablo hace una interesante declaración que resume una definición de la meta de su ministerio. Pablo le escribía a los colosenses: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Colosenses 1:28. Aquí Pablo dice que él trabaja con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los que él tiene la posibilidad de influenciar. Pero te confieso, de primera impresión no entendía lo que perfectos. Por eso me ayudó a descubrir que el griego original, la palabra traducida perfectos, puede muy bien ser traducida maduros. Y esa es una palabra fantástica para el ministerio juvenil. Precisamente de madurez y adultez venimos conversando hasta ahora. La gran meta, la madurez.
La gran meta del ministerio juvenil es acompañar a los jóvenes a la completa madurez. Esta madurez se desglosa en los 5 carriles del desarrollo: físico, intelectual, emocional, social y espiritual. Y desde la perspectiva del ministerio juvenil, nuestro trabajo es ayudar a los jóvenes a ir saltando en estas áreas que muchas veces son como vallas hacia la madurez completa. Obviamente, desde siempre, nuestra primera prioridad en la iglesia ha sido la cuestión espiritual, y está muy bien que así sea. Si tuviéramos que elegir dónde sembrar nuestras mejores semillas, mejor ponerlas donde nadie mejor que nosotros va a sembrar. Por lo cierto es que esa es una elección que en muy rara ocasión tendremos que hacer. Hoy por hoy, la mayoría de los líderes juveniles pueden afectar conscientemente todas las áreas del desarrollo, pero hay una verdad todavía más crucial. Es casi imposible dividir al ser humano en áreas. Las separamos con el fin de explicar todos los componentes del desarrollo, pero la línea divisoria que separa todos los carriles es a veces gris y hasta a veces desaparece de la carretera. En el caso de lo físico es fácil hacer una distinción, pero es muy difícil hacerla en las otras áreas. La madurez espiritual. Ahora vamos a los propósitos en el carril de prioridad 1, una para la iglesia. ¿Qué quiere decir llevar a los jóvenes a la madurez en Cristo? ¿O cómo se distingue la madurez espiritual? ¿En qué pensaba Pablo cuando escribía perfectos en él? Rick Warren y Doug Fields de la iglesia de Saddleback señalan que, basándose en las escrituras, la iglesia debe estar enfocada en 5 propósitos eternos. En el cumplimiento de estos propósitos que pueden evaluarse la madurez de una congregación y también una persona. La fuente escritural fundamental de estos principios es conocida como el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mateo 28, 19, 20. Para ellos, los principios fundamentales emergentes de estos versículos son: número 1, adoración; número 2, ministerio; número 3, evangelismo; número 4, comunión; y número 5, discipulado. Hay una cantidad gigante de iglesias que han sido súper bendecidas al orientar sus ministerios al cumplimiento de estos propósitos. Pero si bien estoy muy agradecido a estos pastores que se han dejado usar por el Señor para bendecir a su iglesia, personalmente prefiero ver la comunión no como un fin en sí misma, sino como un medio. Claro, muy importante, y por eso una de las 6 claves principales de este libro tiene que ver esencialmente con la comunión. La clave número 4 es trabajar relaciones significativas. Y de eso se trata específicamente la comunión. La comunión es más bien una avenida por la cual llegar a la adoración, al verdadero servicio, al natural evangelismo, a la obediencia, según puedo interpretar. Habiendo discutido con varios pastores y pensadores, logro ver 4 propósitos principales, que estos son: número 1, adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Número 2, servicio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Número 3, evangelismo. Vayan y hagan discípulos. Número 4, bautizándolos
Discipulado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. El líder juvenil efectivo entiende que su tarea es acompañar a jóvenes a la madurez por las 5 áreas del desarrollo hasta ayudarlos a ser cristianos que amen a Dios, sirvan al prójimo, sean testimonios de Cristo a otro y aprendan a obedecer la voluntad de Dios para sus vidas. Alguien es maduro espiritualmente cuando vive en actitud de adoración. Sirve a sus semejantes, evangeliza naturalmente y sigue creciendo en obediencia mientras ayuda a otros a crecer en ella también. No sé si te habrás dado cuenta, pero muy probablemente la definición anterior no coincide con la definición de madurez, más popular en el pueblo evangélico. Según los santos evangélicos, la madurez espiritual tiene que ver con edad, conocimiento bíblico, activismo eclesiástico y experiencias paranormales conocidas por el resto de algunos círculos. Nosotros solemos medir la espiritualidad según patrones que nada tiene que ver con la verdadera convocatoria de Cristo en el gran mandamiento y la gran comisión. Lo cierto es que la mayor parte de nuestros programas, más bien originados en costumbres denominacionales o en expectativas de las personales fuertes de esta iglesia, aunque tienen algo de estos propósitos en mente, suelen estar descompensados en alguna dirección. Algunas iglesias tienen un fuerte ministerio de alabanza y adoración, pero poco y nada de discipulado. Otras están muy fuertes en la comunión del grupo de jóvenes, pero de evangelismo ni idea. Otras hacen bastantes actividades de servicio, pero sus jóvenes no están bien conectados con el Rey. No existe la alabanza y adoración personales, y los jóvenes no saben cómo expresar su amor a Dios sin que alguien les dé una manija desde un escenario. Propósito 1. Adoración. Primero lo primero. Todas las civilizaciones de la humanidad han hablado de servir y obedecer a su Dios o dioses, pero solo una persona habló primero de amar a Dios con todo lo que somos porque Él nos ama con todo lo que es. Esa persona fue Cristo. Los líderes juveniles efectivos saben que el ministerio juvenil se trata de conectar a los jóvenes con este Dios amoroso, que los ama hasta la muerte para que ellos al experimentar su amor también le amen con todo lo que son. Enseñar la Biblia, tener reuniones, hacer actividades religiosas y todo lo que nos puede ocurrir que participe de nuestra experiencia cristiana debe tener el fin claro de acercarnos a una mayor experimentación de quién es Dios. La adoración no se trata de cantar lento como repiten algunos, no es un estilo musical ni una nueva onda. La adoración se trata de aceptar la invitación a rendirnos continua y eternamente al Dios creador de todas las cosas. Los líderes juveniles que sintonizan sus ministerios a los mandamientos de Cristo trabajan para levantar adoradores. El mismo Jesús nos recordó que Dios todavía está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 23, 24. Y al ser maestro y líderes de esta generación, nosotros debemos trabajar para presentar esta clase de adoradores a nuestro Señor. Propósito número 2. Servicio. La consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Él ama. Por eso el gran mandamiento dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dijo que esa sería la gran señal del cristiano, Juan 13:35. Y Juan nos exhortó diciendo que nos podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos que vemos en necesidad. Primera de Juan 4:20, algunos me querrá decir,
Alto, Lucas. El tema era el servicio, no el amor. Y eso evidencia el problema que tenemos en la iglesia con el servicio. Por alguna razón, donde es obvio prescindir que o presentir que el diablo metió la cola, la mayoría de los cristianos tienen un divorcio entre el servicio y el amor. En su comprensión de ambos, te doy un ejemplo. La última noche o prédica de la mayoría de los congresos juveniles suelen tener un fuerte llamado a la consagración, donde si prestas detenida atención, te va a dar cuenta que el llamado es a un mayor compromiso con las actividades del tiempo, pero no necesariamente a un mayor compromiso con servir a las comunidades que nos rodean. Cuando hablamos de los programas en relación a los propósitos, vamos a insistir conversando en esto. Por lo tanto, la Iglesia ha limitado el servicio a las actividades de manutención de lo que ocurre dentro del templo. Cuando los jóvenes piensan en servir a Dios, entienden que hacerlo se trata de manejar bien un micrófono, tocar el teclado o guitarra en un escenario, enseñar la Biblia en la escuela dominical o irse al África de misiones. Los líderes efectivos entienden que el servicio tiene que ver con el amor al prójimo y facilitan oportunidades para que sus jóvenes lo hagan. El servicio tiene que ver con responder a las necesidades de quienes nos rodean y hay una multifacética forma de hacerlo. Levantar una generación de servidores es una misión que nos encomendó el comandante en jefe y nosotros debemos usar nuestras mejores estrategias para lograrlo. Los ministerios que enseñan y movilizan a los jóvenes a servir al prójimo son ministerios que desarrollan distintas capacidades en sus participantes, impulsan a la iglesia al crecimiento y hacen del cristianismo una fuerza relevante en sus medios de influencia. Propósito número 3. Evangelismo. Si hay algo de lo que hablamos mucho y practicamos poco es el evangelismo. Creo que se debe a 4 razones. La primera es que no tenemos suficiente compasión por los perdidos. La segunda es que tenemos una idea muy formulista de qué es el evangelismo. La tercera es que el orden de prioridades de muchas iglesias y ministerios juveniles, el evangelismo nunca es un propósito, sino una actividad que de tanto en tanto hay que hacer. Y la cuarta, de la que digo en un ratito. La noticia es que los ministerios juveniles sanos descubren que la iglesia debe crecer y empiezan a trabajar activamente para lograrlo. Pero el propósito del evangelismo no se trata simplemente de encontrar el mejor programa para evangelizar a esta generación, se trata de criar evangelistas. Se trata de levantar una generación que entienda que el evangelismo no es una variable negociable en la experiencia cristiana. Ahora, ¿cuál ha sido el gran impedimento para que tu generación y la mía no se vieran, no se vi- no se vivieran de esta verdad? La cuarta razón es que por lo menos a mí me enseñaron a evangelizar solo desde atrás de un púlpito. Me hicieron sentir culpable desde atrás de un púlpito. Me enseñaron la importancia de hacerlo desde atrás de un púlpito. Y me enseñaron diversos métodos para hacerlo desde atrás de un púlpito. En muchas pocas ocasiones me sacaron a la calle para darme el ejemplo y todavía menos en ocasiones vi líderes que naturalmente comunicaban el evangelio. Digo naturalmente porque no estoy hablando ni de fanatismo ni de personas que saben usar
una fórmula o método, sino de personas que en su vida diaria muestran algo distinto que hace que otros en cuestión que hayan de especial en él o ella y usen eso para dar testimonio de Cristo. En los próximos capítulos vamos a conversar de los cómo. Pero ahora déjame decirte que si queremos levantar una generación de evangelistas, tenemos que moldear lo que vamos a hablar. El propósito de evangelizar debe perfumar cada actividad de nuestros ministerios juveniles. Si alguien, un cada vez más sano y emocional y emocionante ministerio juvenil debe apuntar todos los componentes hacia un ministerio extrovertido y contagioso. Propósito número 4. El evangelismo. El discipulado es un proceso y empieza en el momento que entramos en la membresía del cuerpo y se termina en los cielos. Si estás leyendo este libro es porque tienes un interés especial en que tus adolescentes y jóvenes aprendan a obedecer a Jesús y se mantengan siempre creciendo en su fe. ¿De qué sirve tener hoy un exitoso ministerio juvenil si en unos años tus jóvenes no van a estar obedeciendo a Cristo? Tener un templo lleno de jóvenes que saben hablar evangélico y ser la estrella admirada en tu ciudad por tener el ministerio juvenil más numeroso no significa nada si al cabo tus jóvenes no saben hacer lo correcto en lo secreto como estilo de vida. No que no se equivoquen o sean perfectos. Acuérdate de nuestra palabra es maduros. El conocimiento o el conocido pensador Henry Nouwen solía destacar que el discípulo y disciplina son las mismas palabras. Ser discípulos y amigos de Cristo significa que queremos vivir como Él nos enseñó. El discípulo no es un programa ni meramente un método. El discipulado es practicar las disciplinas de Cristo a tal punto que nuestra vida contagie a otros con la misma obediencia. Nosotros debemos de servir las enseñanzas de Cristo para poder enseñarlas a nuestros jóvenes. Parte de esas enseñanzas fueron amar al que es rechazado, resistir la tentación, ayudar al necesitado y llevar en alto nuestros valores. Una increíble responsabilidad considerando el medio que nos rodea. Cristo practicaba el retiro, la oración, la misericordia, el perdón, la sencillez, la compasión, el sacrificio. Y nosotros debemos enseñar a nuestros jóvenes a participar de lo mismo. Al viajar por tantos países tengo la posibilidad de escuchar a muchos líderes con ideas bien diferentes respecto al discipulado. Pero hay una idea que es necesario aclarar. A mí me da miedo cuando escucho a un líder referirse a sus discípulos. Qué decepción si estoy formando discípulos propios. Pobrecitos. Los discípulos deben de ser de Cristo. El discipulado significa ser seguidores de Él y llevar a otros al mismo blanco. Crecer conforme a la escritura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Dejando de lado las cosas de niños. Primera de Corintios 14:20. Esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. Filipenses 3:12. Conocerlo más a Él. Filipenses 3:10. Y comprender con todos los santos las dimensiones de quién es Jesús. Efesios 3:18. Debemos de estar en la misma constante de nuestros ministerios. Los ministerios que descubren este propósito de Cristo para su iglesia y lo ponen claro como fin y blanco, de tal manera que determine sus programas y sus relaciones, son ministerios efectivos que impactan la juventud como pocas otras fuerzas pueden en la tierra. El capítulo 4 tiene una hoja de trabajo
que puede servir para tu uso personal o para tu equipo de trabajo. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué significa llevar a los jóvenes a la madurez en Cristo? Número 2. ¿Cómo se diferencian y se relaciona la gran meta y los 4 propósitos? Número 3. ¿Por qué es determinante identificar los propósitos? Número 4. ¿Cuál es tu evaluación de la iglesia en general en vista de los 4 propósitos? Número 5. ¿Cómo evalúas tu ministerio en cada uno de los 4 aspectos?